Una barra homogénea de masa m está apoyada simétricamente sobre dos rodamientos que giran a una gran velocidad constante. En un principio, los dos puntos de contacto A y B de los dos rodamientos equidistan una distancia L igual a 1 metro del centro de la barra. Los rodamientos giran en la forma en que se indica en la figura, siendo el coeficiente de rozamiento cinético con la barra μ igual a 0,4. La barra se separa desplazándola ligeramente hacia la derecha a una distancia x igual a 20 centímetros respecto de su centro geométrico y se deja en libertad. Calcular el periodo del movimiento resultante, la velocidad máxima que adquiere la barra. Bueno, voy a poner el gráfico porque no me di cuenta que no teníamos el gráfico. Ese sería el gráfico. Bueno, el ejercicio lo que nos plantea entonces es que tenemos una barra y dos rodamientos que están girando con gran velocidad, dice, pero que esa velocidad es constante. Después dice, bueno, en un principio los rodamientos están a la misma distancia, equidistan del centro de la barra. Ambos están a 1 metro, ¿sí? Entonces, a 1 metro de que del centro de la barra. Después dice, los rodamientos giran en la forma en que se indica en la figura, o sea, esto gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj y este en el sentido horario, ¿verdad? Horario y antihorario. Y nos da el coeficiente de rozamiento cinético y dice, la barra se separa desplazándola ligeramente hacia la derecha, que ya sería este gráfico, una distancia x igual a 20 centímetros. 20 centímetros es lo que se desplaza. O sea, el centro, este centro que antes era equidistante de ambos rodamientos, ahora cambia, varía, ¿sí? Respecto de su centro geométrico y se deja en libertad. Y nos pide calcular el periodo del movimiento resultante, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que conviene que hagamos? Como tenemos un sistema complejo y no tenemos muchos datos sobre el movimiento armónico simple que se está dando, entonces conviene que escribamos la ecuación del movimiento armónico simple justamente, ¿sí? Y a partir de que se llega hasta el movimiento, hasta esa ecuación del movimiento armónico simple, y a partir de la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir entonces. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Y qué fuerzas tenemos ahora? Tenemos la fuerza que se produce sobre o sea, sobre esta barra por este rodamiento y sobre la misma barra por este otro rodamiento, que van a ser igual. Bueno, vamos a poner un gráfico ahí para que se entienda, ¿verdad? O sea, el diagrama de cuerpo libre es lo que corresponde hacer, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre de qué? La barra, ¿verdad?
vamos a tener, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una fuerza que se produce por este rodamiento sobre esta barra, que la vamos a llamar F sub A. La fuerza que se produce por este rodamiento sobre la misma barra, que va a tener sentido contrario, F sub B. Tenemos masa por gravedad, el peso de la barra. Y tenemos las normales A y B. Entonces, si dijimos sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza en A, que está a la derecha, menos la fuerza en B, que está hacia la izquierda, igual la masa por aceleración. ¿Y a qué es igual esa fuerza sub A y a qué es igual esa fuerza sub B? Bueno, tenemos el coeficiente de rozamiento cinético del rodamiento con la barra, ¿verdad? Entonces esas fuerzas no son otra cosa que fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces, vamos a escribir que la fuerza sub A es mu por la normal en A, la fuerza sub B mu por la normal en B. Pero nosotros no tenemos el valor de n sub A ni n sub B. Tenemos el valor de la aceleración, o sea, ahora mismo no tenemos prácticamente nada. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La masa m, o sea, podemos escribir todo en función a la masa m y mu, nada más. Entonces vamos a proceder a hacer otro análisis. Esta ya es una ecuación donde tenemos tres incógnitas, ¿sí? Vamos a llamarle a esta ecuación 1. ¿Qué otra ecuación podemos escribir? Bueno, tenemos muchas opciones, ¿verdad? Podemos escribir la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y no hay movimiento. Por tanto, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? No tenemos las dos normales, N sub A y N sub B hacia arriba, o sea, positivo. Y del otro lado tenemos la masa por la gravedad. Este uno vamos a cambiar por asterisco. Entonces ahí vamos a tener una relación entre las normales y el peso. Otra vez, si nos fijamos acá, tenemos dos incógnitas y una ecuación. O sea, en estas, si relacionamos estas dos ecuaciones, vamos a tener todavía una incógnita. O sea, nos falta una ecuación más. Dos ecuaciones, tres incógnitas. Entonces vamos a recurrir, a ver, por suerte el ejercicio nos está hablando de distancias, ¿verdad? Nos habló de L, nos habló de X, nos habló de que X es 20 centímetros y de que L es 1 metro. O sea, tenemos las distancias. ¿Distancia de qué? Distancia de las fuerzas
que aparecen acá, la normal, la masa por gravedad y la otra normal. Entonces vamos a escribir la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos, y vamos a hacer esa sumatoria de momentos en el centro de gravedad. De momentos en el centro de gravedad. Y eso aquí va a ser igual. Bueno, las fuerzas que van a estar actuando o que van a generar un momento van a ser solamente dos, ¿verdad? Las normales. ¿Por qué? Porque la fuerza que se produce acá, la F sub A, pasa por el centro de gravedad y F sub B también. Y la masa por gravedad actúa luego en el centro de gravedad. O sea, esas tres fuerzas no vamos a analizar. O sea, quedan excluidas de nuestra sumatoria de momentos, mientras que las normales sí van a generar un momento, van a producir un momento. Es fuerza por distancia, ¿verdad? En el caso de la fuerza normal en A, va a ser por la longitud L más X. ¿Por qué? Porque se movió una distancia X, dice el ejercicio, ¿verdad? Entonces, es esta normal y tenemos que tomar la distancia desde el centro de gravedad. Sería X más toda esa L. En cambio, para el movimiento en B, vamos a tener la L menos esa X. Entonces vamos a tener una nueva ecuación donde ahora sí no estamos introduciendo una nueva incógnita. O sea, acá ya vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, si llevamos eso a la ecuación 1, vamos a tener, reemplazamos, en vez de escribir n sub a, vamos a escribir toda esta ecuación que depende de n sub b y vamos a poder sacar un valor de n sub b en función a la masa. Si se fijan, todo el resto de los parámetros tenemos menos la masa, pero la masa nos da como un dato, como un dato algebraico, ¿verdad? Bueno, llegamos a un valor de n sub b, ¿sí? ¿Y nosotros qué era lo que necesitábamos? Bueno, nosotros necesitábamos escribir la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Y dónde nos quedamos en ese intento? Nos quedamos acá, en la ecuación asterisco, donde necesitábamos el valor de n sub a y el valor de n sub b para poder escribir la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces nosotros ya tenemos n sub b. Ahora lo que necesitamos hallar es n sub a. Y n sub a nosotros tenemos escrito en función a n sub b. Por tanto podemos reemplazar nomás acá el valor de n sub b. Y vamos a tener que la normal en a va a tener ese otro valor, ¿sí? Entonces una vez que tenemos eso, vamos a ir a la ecuación asterisco y vamos a reemplazar esa, voy a escribir acá, en la ecuación asterisco, enlazamos valores de las fuerzas n sub a y n sub b. Acá vamos a tener
que todo esto, la ecuación asterisco queda escrita de esta forma. ¿Sí? Luego, ahí ya tenemos que empezar a trabajar de forma tal a que nuestra ecuación, esta ecuación grande, nos quede de la forma que nosotros conocemos como ecuación del movimiento armónico simple. ¿Sí? O sea, vamos a llevar esta masa por aceleración hacia la izquierda y vamos a despejar eso, ¿sí? O sea, acá vemos que todo o todos los términos de esta ecuación tienen el término masa. O sea, la masa ya podemos eliminar. Entonces acá, luego de sencillas transformaciones, vamos a tener que nuestra ecuación del movimiento armónico simple va a quedar de esta forma. Aceleración más mu por gravedad por x sobre L igual a cero. Y esta es la forma que conocemos del movimiento armónico simple, ¿verdad? O sea, sería la segunda derivada más un valor constante por x igual a cero. ¿Sí? Y esa misma ecuación del movimiento armónico simple es lo mismo que escribir esta. Esa es la ecuación del movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, si hacemos una inspección, verificamos que omega al cuadrado va a ser igual a mu por gravedad dividido L. ¿Sí? Omega al cuadrado va a ser igual a mu por gravedad dividido L. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Bueno, nosotros queríamos saber cuánto vale el periodo, ¿sí? Y si nosotros queríamos saber el periodo, sabemos que omega es igual a 2pi por frecuencia o 2pi sobre periodo, y de ahí podemos despejar lo que el ejercicio nos está pidiendo. Periodo sería 2pi sobre omega, omega ya sabemos cuánto vale, y de ahí obtenemos que el periodo del movimiento armónico simple va a ser igual a 3,17 segundos. Bueno, para la parte B, el ejercicio nos pide la velocidad máxima que adquiere la barra esa, ¿sí? Y nosotros habíamos hablado ya de una velocidad máxima, no sé si recuerdan. Dijimos que la velocidad máxima se da en la posición de equilibrio, ¿sí? Y en la posición de equilibrio, como la velocidad depende de, como la velocidad depende del seno, o sea, es una función del seno. Entonces, cuando el seno sea igual a 1, nosotros vamos a tener que la velocidad va a ser máxima. Del seno o del coseno, siempre depende de cómo estemos trabajando nomás, ¿verdad? Entonces, la velocidad máxima, la velocidad máxima se va a dar para esta ecuación.
amplitud por la velocidad angular. Ahora, ¿cuánto es el valor de la amplitud? Eso todavía nosotros no dijimos, ¿verdad? El valor de la amplitud sería estos 0,2 metros, estos 20 centímetros. Porque ahí es que se mueve el sistema y a partir de ahí empieza la oscilación, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que nuestra amplitud, donde nuestra amplitud tiene que ser eso, por tanto, el valor de la velocidad máxima va a estar definido, se va a poder calcular según esta expresión y va a tener un valor de 0,40 metros sobre segundo. Y con esto termina este ejercicio.